¿Hablarían de estrés en el siglo XV o en el siglo XII antes de Cristo? Lo que es cierto es que todos conocemos el término y no solamente lo conocemos por haberlo escuchado, sino porque seguramente lo hemos sentido. ¿A quién no le ha pasado? El estrés hace parte de la vida cotidiana y también esa búsqueda por hacerle frente, que algunas personas lleva a tener acciones limitadas y transitorias en su forma de enfrentar sus responsabilidades del día a día y a otros a modificaciones drásticas en su vida. ¿A quien no se le ha ocurrido que quiere dejarlo todo e irse a vivir al campo o incluso irse al Tíbet? Bien, aquí hay algunos datos interesantes acerca del estrés. El término estrés fue acuñado en los años 30 por un fisiólogo llamado Hans Selye que se dedicaba a estudiar las úlceras gástricas en ratas y se dio cuenta de que ahí habían respuestas fisiológicas asociadas al estrés que podían aumentar la presencia de estas úlceras. Bueno, sobre esto hablaremos ahora más adelante. Pero incluso desde antes, 1867 aproximadamente, ya se estaba estudiando este fenómeno del estrés. El punto clave que se ha mantenido hasta el momento es que el estrés es una respuesta ante la ruptura del equilibrio. A ese equilibrio lo llamamos homeostasis. Y ese equilibrio lo necesitamos y lo valoramos para nuestro funcionamiento. El estrés se siente en el cuerpo y nos mueve a hacer cosas, a acciones para intentar restablecer ese equilibrio. En otras palabras, es una incomodidad que nos motiva a hacer cosas para atenderla. Bien, dijimos que el estrés se siente en el cuerpo y literalmente es así. Cuando tenemos estrés, hay una serie de respuestas que ocurren en el cuerpo. Por un lado, aumenta la liberación de una hormona que se llama el cortisol. El cortisol se libera en el torrente sanguíneo saliendo por las glándulas suprarrenales, unas glándulas ubicadas arriba de los riñones. El cortisol cumple una función específica viajando por la sangre y es proveer de mayor energía, glucosa, a las células. Y esto es porque, como ya veremos, cuando hay una respuesta de estrés, el cuerpo tiene que estar preparado para la acción. Otra respuesta típica del estrés que se da de forma simultánea, incluso más rápida que la liberación del cortisol, es una activación de la rama simpática del sistema nervioso autónomo. Es un poco de cambios que se empiezan a dar de forma simultánea que facilitan un aumento en la respiración, un aumento en la frecuencia cardíaca y en el bombeo de sangre hacia los músculos sobre todo. Y se priorizan actividades como el movimiento de las piernas, de los brazos, y se inhiben otro tipo de actividades como la digestión, el sueño, prestar atención, entre otras cosas. Cuando sentimos estrés, estamos sobreactivados y estamos orientados a resolver lo que genere el estrés, la demanda que esté generando ese estrés. Y es por eso que podemos desplazar algunas otras actividades que pueden ser importantes, como comer o incluso dormir. Esta respuesta de estrés puede llevar a que en una primera fase sintamos mucha energía y ganas de hacer cosas, pero realmente los efectos adversos del estrés los terminamos viendo más adelante. Ese impacto negativo se ve más adelante. Definamos entonces claramente qué es el estrés. El estrés es una respuesta generalizada que proviene de un desbalance entre la demanda del ambiente y los recursos de manejo que tiene la persona para responder a esa demanda. ¿Qué significa esto? Que hay unos ingredientes para construir una situación de estrés. Entonces, habíamos dicho que lo definíamos como un desbalance
entre los recursos y la demanda. Entonces tenemos que entender bien de dónde proviene ese desbalance. Ese desbalance puede venir de 5 cosas, vamos a mirarlas. Primero, el desbalance puede venir de las características de los recursos. Y esto es que los recursos pueden ser insuficientes para hacerle frente a la demanda. Insuficientes en términos de cantidad de recursos o de la calidad de estos. Por ejemplo, puede ser que yo tengo que entregar un informe. Para entregar ese informe debo analizar unos datos que ya están recolectados para poder elaborar conclusiones. Puede ser que yo no tenga los recursos suficientes para poder analizar esos datos. No sé cómo analizar esos datos. Y ahí entonces puedo sentir estrés. O si tengo que manejar unas bases de datos en Excel a profundidad y mi conocimiento de Excel es limitado, es probable que me demore mucho más tiempo haciendo esta tarea. O de forma general, si no tengo habilidades para resolver problemas, para comunicarme de forma efectiva o para regular emociones, es probable que se generen situaciones de estrés por ese primer elemento y es característica de los recursos. Segundo elemento, características de la demanda. Entonces, ese desbalance también puede venir por no tener suficiente tiempo, por ejemplo, para elaborar las tareas. Y entonces aquí la sobrecarga viene es por la cantidad de la demanda que se tiene o por poco tiempo para elaborar las tareas. El problema entonces no es meramente de las características de los recursos o de la calidad de los recursos. Yo puedo tener un buen desempeño y puedo saber cómo hacer mis tareas. El problema entonces no se trata de eso, el problema es que la demanda que yo tengo que cumplir, no tengo el tiempo suficiente para poder hacerlo. Y entonces estoy con una sobrecarga de demandas y la respuesta usual es de estrés. La persona puede estar entonces muy capacitada y sabe lo que tiene que hacer, pero se le acumula mucho el trabajo y entonces pueden surgir frases o pensamientos del tipo estoy haciendo el trabajo que deberían hacer 3 personas o lo que se pide no concuerda con el tiempo necesario para hacerlo, entonces lo que me están pidiendo todo el tiempo tiene que estar listo para antier. Ese es un segundo problema y es cuando hay un desbalance que viene de la demanda. Un tercer ingrediente que puede generar estrés es lo que llamamos hacer versus aceptar. Y es que a veces pretendemos resolver lo que no tiene solución, lo que es irresoluble. Este ingrediente que aporta al desbalance proviene de no diferenciar entre aquello que está en nuestras manos y aquello que se sale de nuestro control. Ese es el tercer punto. El cuarto, también ese desbalance tiene que ver con la percepción. Es posible que yo tenga los recursos para cubrir la demanda, pero si sobredimensiono la cantidad o la exigencia de las tareas que tengo o minimizo mis recursos y mis habilidades para poder responder a esas demandas, la percepción de desbalance es más marcada. Y entonces frases como estoy llevado de tanto trabajo, pero bueno, cuando revisé bien solamente eran 3 cosas que tenía que hacer y lo logré hacer, o pienso que esta vez sí no voy a ser capaz de responder con todo esto que me están pidiendo, pero siempre eventualmente termino haciéndolo. Esos son ejemplos típicos de que hay una falla en la percepción. No es que no tengan ni los recursos necesarios y la demanda tampoco es que sea muy alta, simplemente es un desbalance en mi percepción. Estoy sobredimensionando la dificultad de las tareas. Quinto, por último, el factor tiempo. En la medida en que el desbalance se mantenga, por mucho tiempo hay muchos costos asociados al estrés y eso quiere decir que si ese desbalance yo lo puedo resolver
y afrontar adecuadamente en un periodo corto de tiempo, probablemente no vea los efectos adversos del estrés o los costos emocionales. Pero cuando, por el contrario, esa ruptura en el desbalance se mantiene en el largo plazo, allí es cuando no solamente se ven los efectos adversos del estrés a nivel mental, sino incluso con consecuencias físicas. En la actualidad hay suficientes estudios que confirman los resultados adversos del estrés o los efectos adversos del estrés en la salud. En problemas cardíacos, por ejemplo, un aumento en la probabilidad de presentar problemas cardíacos, accidentes cerebrovasculares, un mayor riesgo de tener también hipertensión arterial. En el sistema inmune también se disminuye la capacidad del sistema inmune para responder ante infecciones e enfermedades. Trastornos del sistema digestivo, presencia de gastritis, úlceras, como consecuencia de tener episodios de estrés crónico. Y también en la salud mental, con una mayor probabilidad de tener problemas de ansiedad y depresión. Asimismo, el estrés puede llegar a presentar respuestas de burnout, que es una respuesta de crisis intensa con manifestaciones físicas y emocionales desbordantes para la persona que lo siente y que conducen a inmediatas limitaciones en el funcionamiento y en la capacidad de la persona para poder responder ante las demandas del día a día. Esto rompe el equilibrio de la persona y si se llega a estar presentando una situación de burnout, requeriría de atención inmediata profesional. Entonces, ¿qué hacer? Si ya entendimos que el estrés es el resultado de un pobre balance entre las demandas del medio y los recursos personales que tiene la persona para afrontar esas situaciones, por lógica lo que deberíamos hacer es promover cambios para restablecer ese equilibrio. Desde la organización y como líderes, esos cambios pueden corresponder a las características de la demanda. Mientras que por el lado personal o individual, los cambios que se deben trabajar tienen que ver con los recursos individuales, personales que tiene la persona para manejar esas situaciones y cambios en la percepción de cómo evalúa e interpreta los eventos que le generan estrés. Aquí vienen algunos conceptos clave. Hacer o aceptar. Cuando intentamos cambiar condiciones que se salen de nuestro control, favorecemos la desesperanza y la frustración. Aprender a reconocer la diferencia entre problemas y situaciones adversas nos permiten elegir cuándo actuar y cuándo aceptar. No todo lo que no me gusta o no todo lo que me hace sentir mal es un problema. Un problema es aquello que tiene solución y es una situación que puede ser modificada, es decir, en la que yo tengo cierta posibilidad de control sobre la situación. Hago algo y producto de eso que hago, la situación puede cambiar. Cuando esto no es posible, se trataría de una situación adversa y no de un problema, que tiene un impacto sobre nosotros, pero no puedo hacer algo para modificar esa situación. Un ejemplo de esto es cuando se da la muerte de un ser querido. En este caso probablemente nos podemos sentir desolados, tristes, mal, pero no podemos resolverlo, no es algo sobre lo que podamos hacer algo para cambiar la situación. En ese sentido es importante recordar que las emociones no son
sino una señal, nos están informando algo importante, pero no necesariamente tenemos que hacer algo producto del malestar o de lo que nos esté informando la emoción. No porque me sienta mal significa que debo actuar. Y en estos casos se trata de promover la aceptación. En los casos en los que enfrentamos problemas, ayuda a nuestros recursos para su resolución que sean efectivos. Aquí se aplica una máxima y es que un problema bien planteado es un problema casi resuelto. Mantener el balance es importante y para esto es necesario mantener, por un lado, rutinas balanceadas, y eso quiere decir dividir tiempos y organizarlos entre actividades de trabajo, actividades de placer y actividades de descanso. Resolver los problemas de manera efectiva también es importante y que sean problemas que se resuelvan oportunamente. Comunicar asertivamente cuando necesito ayuda o apoyo para resolver tareas. Aprender a establecer límites. Aprender a priorizar y a desplazar las actividades menos urgentes para facilitar su resolución. Y poner en marcha acciones que promuevan bienestar y placer. Efectividad y descanso van de la mano. Y la fatiga, el aburrimiento, y el estrés y la pérdida de espacios personales no solo afectan el desempeño de una persona en su sitio de trabajo, sino que aumenta también el riesgo del conflicto interpersonal. Y esto es porque básicamente se disminuye la tolerancia. Cuando hay mayor nivel de estrés, se disminuye la tolerancia para aceptar ciertas cosas que sucedan en sitios de trabajo. Atender esto puede favorecer también la percepción de control frente a las demandas y de esta manera podemos ayudar a reducir el estrés. ¿Cómo ayudo como líder? Es necesario saber que el estrés no es justificación para la agresión ni tampoco para el descontrol. La tarea como líder es ayudar a restablecer efectivamente el equilibrio. Y para esto se puede promover la resolución de problemas, promover el trabajo en equipo, y promover las relaciones interpersonales sanas. Reconocer que los problemas no se resuelven atacando ni disgregando y las soluciones alcanzadas entre las partes serán siempre más fáciles de promover. Evitar el exceso de presión puede ayudar a reducir el estrés. Promover la inteligencia colectiva. Y esto es abrir espacios para contar con el saber de todos y aprovecharlo. La tarea como líderes es reconocer las manifestaciones en sí mismos, pero también en sus liderados, para poder promover dinámicas sanas y sostenibles en el tiempo. Finalmente, tengan en cuenta que buscar ayuda profesional es importante, siempre y cuando los recursos habituales no funcionen. La estabilidad emocional se verá reflejada en la salud y el bienestar y la relación con los demás. Soy Santiago Zárate, psicólogo clínico del Centro de Psicología CIAN.